hermanos, hace ya días que no estamos trayendo ningún consejo para cómo preparar sermones y cómo exponer sermones. Hemos hablado ya de varias cosas, hemos hablado de la importancia de trabajar nuestros propios sermones. A veces sí que es verdad que podemos usar material de otros predicadores que nos ha edificado mucho, que sabemos que es bíblico, y compartirlo con nuestras iglesias locales, a veces estudios, a veces algún material de algún libro. Es bueno hacerlo, pero para fomentar el estudio, para fomentar la buena reflexión en las escrituras, la practicidad a la hora de predicar y de preparar los manuscritos, los bosquejos, es bueno preparar nuestros propios sermones. También hablamos de la importancia de ser nosotros mismos, de que a veces tenemos predicadores a los que admiramos, que son de mucha edificación para nuestras vidas, pero eso no nos debe llevar a hacernos copias de otras personas. Nosotros somos nosotros mismos y debemos dejar que el Señor nos use como nosotros somos. Debemos ser fieles a Dios, debemos hacer todo de la forma bíblica y de la forma correcta, pero nuestra personalidad es nuestra personalidad y el Señor la usará para su gloria. Cuando Pablo dice imitadme a mí porque yo soy imitador de Cristo, no se refiere a imitar mi forma de predicar, mi personalidad, se refiere al fruto, al carácter, a la vida. Nosotros sí podemos tener hombres a los que admiramos y su conducta es bíblica y ejemplar, a los que son dignos de imitar en cuanto a su proceder, porque ellos imitan a Cristo, pero en cuanto a la personalidad y la forma del predicador, cada uno es como es. Y hablábamos también, por ejemplo, de la importancia de orar, de la importancia de la oración, no solo en la preparación, en el estudio, antes de la predicación, después de la predicación, y de cómo teníamos que bañar nuestros sermones en oración. Y asimismo también hablamos un poquito de la importancia del contexto, de lo peligroso que es sacar un versículo de su contexto y explicarlos aisladamente sin entender el contexto que dijimos que teníamos el más inmediato, que eran los versículos alrededor, teníamos el capítulo en el que estaba ese versículo, el libro, la epístola, la carta a la que pertenecía ese versículo, y luego hacer un análisis dentro de todo lo que es una buena teología bíblica. Así que ahora traemos un consejo diferente. Esto es a la hora de leer. Esto va a servir no solo a los predicadores, sino a las personas que leen sus Biblias. Y hoy vamos a hablar de algo que a mí particularmente me gusta mucho. Ya he predicado varias, pueden encontrar en el canal de nuestra iglesia Caminando por Fe en YouTube. Hoy, hermanos, vamos a estar hablando de una cosa que a mí me encanta, a mí me apasiona, que ustedes pueden haber incluso encontrado en el canal de YouTube de la iglesia Caminando por Fe, en la cual sirvo como pastor. Podrán ver que yo ya he predicado varias de estas y son las parábolas. Hoy vamos a hablar de parábolas. Si hay algo en lo que podemos llegar a cometer muchísimos errores, son las parábolas. Porque si las parábolas no entendemos cómo las debemos leer y cómo debemos buscar la enseñanza que Jesús trae a través de la parábola, pueden dar lugar a la imaginación de muchas cosas. Y eso es lo que ha pasado. Nosotros tenemos personas que yo sé que con toda la buena intención del mundo, porque quiero confiar que muchos lo hacen simplemente por desconocimiento, a veces las parábolas las sacan totalmente de su contexto, y recordemos otra vez esta palabra, de su contexto, y entonces empiezan a explicar cosas que están muy alejadas de la enseñanza principal de la parábola. Nosotros vemos como hay personas que empiezan a dar significado a los elementos, significados que no están definidos en la parábola, significados que no están en el tema central de la parábola, y eso puede llevar a dejar mensajes de parte de Dios que a lo mejor no tienen nada que ver con lo que el Señor quería decir. Hoy voy a usar dos ejemplos para que sepan, diríamos como el truco para entender de manera sencilla una parábola. Y la cuestión para mí, lo que deberíamos hacer siempre y lo que yo creo que es lo correcto, es preguntar a la parábola. Preguntar a la parábola. Preguntar a la parábola. ¿Por qué? Porque nosotros debemos entender una cosa que a lo largo de las parábolas casi siempre se van a dar cuenta, y es el hecho de
¿qué está respondiendo Jesús? Esa es la pregunta que deben hacerle a la parábola. ¿Qué está respondiendo Jesús? ¿Qué situación está viviendo Jesús a la que usa la parábola para enseñar? ¿O qué pregunta le han hecho a Jesús que usa una parábola para responder? Porque se darán cuenta que yo diría que en casi todos los casos Jesús está viviendo una situación y de golpe dice o cuenta una parábola en relación o en respuesta a esa situación, o bien Jesús recibe una pregunta de alguien y cuenta una parábola en respuesta a esa pregunta. Significa entonces que irnos más allá de esa pregunta o más allá de esa situación puede llevarnos al error. Por ejemplo, vamos a ver dos casos. El caso número 1 es la parábola del hijo pródigo. Por ejemplo, el hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo nosotros la tenemos en el libro de Lucas, capítulo 15 y versículos 11 al 32. Es una parábola muy extensa. Lucas capítulo 15, lo voy a anotar, Lucas 15 del 11 al 32. Pero ¿qué pasa? Si nosotros no entendemos lo que está tratando Jesús, es muy fácil malinterpretar esta parábola. ¿Por qué? Porque esta parábola muchas veces la solemos utilizar para personas que son cristianas, pero que por lo que sea se han alejado un tiempo y les decimos, vuelve a casa como hizo el hijo pródigo. ¿Creemos que el Señor va a recibir a ese creyente que se ha alejado temporalmente con los brazos abiertos como el padre al hijo pródigo? Por supuesto que sí. Tenemos un Dios amoroso, tenemos un Dios bueno, y la Biblia dice que quien se arrepiente de sus pecados, quien confiesa sus pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. Así que cuando vuelven, Dios siempre los va a recibir de brazos abiertos. Sin embargo, debemos preguntarnos, ¿es esa la enseñanza principal de la parábola? La parábola pueden encontrarla más ampliamente explicada en el canal de YouTube de la Iglesia, la parábola del hijo pródigo, y verán mi explicación amplia, un estudio amplio de este pasaje. Pero vamos a entender la situación. ¿Y cómo lo hacemos? Esa parábola, como hemos dicho, responde o a una pregunta o a una situación. Y en este caso lo encontramos en Lucas capítulo 15 y los dos primeros versículos. Lucas capítulo 15 y los dos primeros versículos. Mira qué pone ahí. Todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este recibe a los pecadores y come con ellos. Versículo 3 dice, entonces él le refirió esta parábola diciendo, y ahora viene la parábola de el pastor y la oveja perdida, viene la parábola del hijo pródigo, la parábola de la moneda perdida. Son tres parábolas que vienen consecutivas. Pero ¿cuál es el inicio? Venían los pecadores y los recaudadores de impuestos o los publicanos a escuchar las enseñanzas de Jesús. Jesús estaba predicando a los pecadores para que se arrepintieran, para que fueran salvos. Venían los pecadores y los recaudadores de impuestos, los publicanos, a escuchar a Jesús. Y los escribas y fariseos murmuraban diciendo, este recibe a los pecadores y come con ellos. ¿Cuáles son los tres personajes principales en esta escena? Jesús, los pecadores y los escribas y fariseos. ¿Cuáles son los tres personajes principales de la parábola del hijo pródigo? El padre amoroso, el hijo que se va al mundo y que vuelve, ¿verdad? Y el hijo que cree que es más bueno que el otro y que se pone enfadado porque el otro se arrepiente y el padre hace una fiesta en honor al regreso del hijo joven. ¿Qué vemos en esto? El padre amoroso es Jesús. Es Jesús, ¿recibiendo a quién? ¿Quién es el hijo joven? ¿Quién es el hijo que estaba en el mundo, vivía para el mundo, en los deleites del mundo, satisfaciéndose en el mundo hasta que llega el arrepentimiento a su corazón y corre a los brazos del Padre, corre a los brazos de Jesús? ¿Quién es ese hijo? Los pecadores, a los que Jesús está recibiendo en el primer versículo. Jesús está recibiendo a esos pecadores que están escuchando la palabra y que se arrepentirán de sus pecados.
Y porque Jesús estaba alcanzando pecadores. ¿Y a quién representa el hijo malo, el hijo celoso, el hijo enfadado, el hijo que dice, no, mira, yo he sido buen hijo, yo nunca te he fallado, yo lo he hecho todo bien, y a él que es el malo, que se ha portado así, le haces una fiesta? Esos eran los fariseos, se enfadaban, murmuraban. ¿Por qué? Porque los fariseos, ¿qué creían? Que ellos eran buenos, ellos eran hijos perfectos, ellos no fallaban, ellos eran hijos obedientes. Y les daba rabia y coraje cuando pecadores arrepentidos venían hacia Jesús. Entonces, ahí es donde vamos a entender la parábola. Podemos, como hemos dicho, traer diferentes aplicaciones de la parábola. Las aplicaciones sí que a veces pueden ser más variadas, pero el sentido de la parábola es la respuesta de Jesús a esa situación. Jesús está predicando a los pecadores, a los publicanos, a los que están perdidos, que están viniendo en arrepentimiento a Jesús, y después aparecen murmurando, enfadados los fariseos, los escribas y fariseos murmurando contra Jesús porque está con los pecadores. Así como tenemos a un hijo mayor murmurando porque se cree bueno, ¿qué le pasaba a los escribas y fariseos? Que buscaban su propia justicia, creían que ellos eran buenos. Por eso Jesús le tuvo que decir a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Y tenemos a un hijo arrepentido que ha estado en el mundo, como esos pecadores que han estado en el mundo, y un Jesús amoroso que está llegando a los pecadores con el evangelio, y que en este caso es el Padre amoroso, que cuando el hijo viene arrepentido, siempre lo recibe. Así que ven cómo la parábola es una respuesta a una situación. Tenemos otra parábola muy conocida. Miren, otra parábola muy conocida. En este caso, para que vean que todo hay que analizarlo a la luz de una pregunta. Tenemos la parábola del buen samaritano. La parábola del buen samaritano. Si vamos un poquito para atrás, nosotros vamos, por ejemplo, a Lucas 10. Lucas 10. Nosotros aquí encontramos la parábola del buen samaritano, Lucas 10, versículo 30 al 37. Lucas 10, del 30 al 37. Ahí tenemos la parábola del buen samaritano, ¿no? Pero ¿qué hemos dicho antes? Lo importante, la pregunta, ¿verdad? ¿Qué está contestando Jesús? ¿Qué situación está viviendo Jesús? Pues vamos a ver unos versículos antes para ponernos en contexto, para entender por dónde van, como decimos aquí en España, por dónde van los tiros de esta enseñanza de Jesús. Y eso lo podemos ver en Lucas 10, 25 al 29. Lucas 10, 25 al 29. Justo antes, ¿qué leemos? Miren qué leemos. Y he aquí, cierto intérprete de la ley, un hombre judío, se levantó y para ponerle a prueba dijo, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Muy parecido a lo que le pregunta aquel joven rico, ¿recuerdan? Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondiendo él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo, has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Pero queriendo él justificarse a sí mismo, ¿cuál hemos dicho en la parábola anterior que era el problema de los escribas y fariseos? Que buscaban su propia justicia, que buscaban una salvación por obras, que buscaban una salvación por el mérito personal. Buscando justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores. ¿Ven la situación? Un hombre que tienta a Jesús. ¿Qué tengo que hacer para recibir la vida eterna, para ser salvo? Pues conoces los mandamientos. ¿Qué dice la ley? ¿Qué está escrito? Pues amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces ese hombre, él dice, queriendo justificarse a sí mismo, le pregunta, pero ¿quién es mi prójimo? ¿Por qué? Porque para ellos el amor al prójimo era un poco exclusivo. Y ahí dice, y entonces Jesús le responde con una parábola, la parábola del buen samaritano. ¿Quiénes son los malos de la parábola? Vemos que hay un levita, vemos que hay un religioso, un sacerdote, así que vemos que las personas que para ese hombre intérprete de la ley son los ídolos,
no ídolos, perdón, pero los representantes de lo correcto, de lo bueno, en la parábola son los malos y faltos de amor. ¿Y quién es el bueno en la parábola? ¿Quién es el bueno, el que toma la buena obra, la buena acción? Es el buen samaritano. En aquel entonces Jesús, lleno de sabiduría, porque Jesús es la sabiduría en persona, nosotros vemos cómo Jesús le contesta eso porque los judíos estaban enemistados con los samaritanos. Y lo que le está diciendo a ese hombre es: no te puedes salvar a ti mismo, no puedes justificarte a ti mismo. ¿Por qué? Porque te estás dando cuenta el mal corazón que tienen esos judíos y tú mismo odias a los samaritanos, y el samaritano es el que he tomado como ejemplo de la buena acción. Lo que Jesús está enseñando es que no se puede justificar a sí mismo. Lo que Jesús está enseñando es que el corazón de ellos es malvado, y lo que Jesús les está enseñando es que el samaritano también es su prójimo. Así que, de una manera muy sencilla, claro que esto deberíamos analizarlo siempre más profundamente y repito, tienen los vídeos en el canal de YouTube de la Iglesia Caminando por Fe, y creo que esta parábola, el buen samaritano, también está ahí expuesta y explicada con más profundidad. Pero el secreto o el truco para entender bien una parábola es: ¿qué contesta Jesús? Preguntarle a la parábola, ¿qué está respondiendo Jesús? ¿Qué pregunta o qué situación está respondiendo Jesús? Me gustaría que lo probaran en casa, que tomaran alguna parábola, que fueran a estudiar, busquen alguna parábola y estudien de esta manera. ¿Qué está respondiendo Jesús? ¿A qué pregunta responde Jesús? Y prueben de hacerlo y verán que la enseñanza principal se ve muy clara. Luego hay gente que se pierde en los aspectos secundarios, porque ahí dicen: no, porque la venda que le pone en las heridas representa esto, lo que le echa en las heridas representa aquello, el pagar esto representa aquello, pero eso ya es creatividad de cada uno, no es la pregunta que está respondiendo Jesús. Así que es muy seguro a la hora de interpretar y enseñar parábolas, enseñar el mensaje principal que responde a la pregunta o a la situación que le es planteada a Jesús o que está viviendo Jesús. Todo lo demás puede llevar al error y yo no lo recomiendo. ¿Por qué? Por ese motivo tenemos tantas parábolas que muchos dicen una cosa igual, pero luego otros van diciendo: yo veo esto, yo veo esto, yo veo esto. Y no creo que Jesús dijera una parábola para que cada uno entendiera lo que quisiera. Así que ahí tienen un consejito más. Espero que les ayuden a entender las parábolas, a comprender las parábolas y a exponer las parábolas de la manera más fiel posible a la enseñanza que quería transmitir Jesús. Que la gracia, la paz y la comunión del Espíritu Santo sea con todos y cada uno de ustedes siempre, y recuerden que los amamos en el Señor. Tierra la que cae entre espinos es esto, la que cae al borde del camino es esto, la que cae en tierra fértil es esto. ¡Epa! ¡Qué susto!